Bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que me tiene súper motivado. Eres un chingón, de Jen Sincero. Sí, este libro es una joya, ¿verdad? Una joya total. Y esta inmersión es para todos ustedes que, como yo, buscan conocimiento práctico, esos momentos de ajá que te cambian la perspectiva, pero sin tener que leer un montón de teoría densa. Exacto, directo al grano. Al grano. Hoy vamos a explorar cómo podemos identificar y superar esas creencias subconscientes que a veces nos limitan y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Sí. Y Jen, con su estilo tan directo, tan ella, y con un humor que te engancha, comparte su propio viaje, su propia transformación y nos da herramientas concretas, herramientas que puedes aplicar ya mismo para cambiar tu realidad. Eso es lo que me encanta del libro, es que no se queda solo en la teoría, te da herramientas para aplicar. Totalmente. Y en este deep dive vas a descubrir claves importantes para tomar decisiones con más confianza, para manejar tus pensamientos y emociones de forma más efectiva y para cultivar la gratitud y la fe en tu vida diaria. Suena bien. Y todo esto presentado de una forma clara, entretenida, pensada para ti, que estás ahí del otro lado escuchándonos. Así es. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar este libro, si te parece. Empezando por el punto de partida que marca Jen, que es la decisión, o sea, el cambio, como ella bien dice, comienza con una decisión consciente. Que es el primer paso, el más importante. Actualmente. Y Jen nos trae una frase de Anais Nin que, wow, a mí me impactó mucho cuando la leí. Y llegó el día en que el riesgo que corría por quedarse apretado dentro del capullo era más doloroso que el riesgo que corría por florecer. ¿Te imaginas? Es profunda esa frase. Profundísima. Y a la vez tan cierta. Es que es eso, ¿no? Ya. Llegar a un punto en tu vida en el que dices, ya no puedo más con esto. Sí. Necesito un cambio. Aunque me dé miedo, aunque no sepa qué va a pasar. Y Jen nos cuenta cómo ella misma llegó a ese punto después de intentar 1000 cosas que no le funcionaban hasta que dijo, basta, voy a hacer un cambio radical. Claro, y ahí es donde viene la parte interesante para ti que nos estás escuchando. Jen nos lanza una advertencia, es casi un grito de guerra. Mantén la mente abierta o terminarás jodido. Fuerte. Fuerte, pero necesario. Es una llamada de atención. Sí, porque, a ver, si lo que has estado haciendo hasta ahora no te ha llevado a donde quieres estar, pues es lógico que tengas que considerar nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Totalmente. Sí. Y aquí es donde entra en juego una de las ideas centrales de eres Ya. un chingón. Sí. Si quieres vivir una vida que nunca has vivido, tienes que hacer cosas que nunca antes has hecho. Me encanta esa frase porque te invita a salir de tu zona de confort. A romper con la rutina. Y ya nos recuerda algo muy importante. El simple hecho de que estés escuchando este deep dive, el hecho de que puedas leer el libro, ya te coloca en una posición de ventaja. Ya estás dando un paso diferente. Es verdad, ya estás buscando algo nuevo. Y hablando de cosas nuevas, vamos a profundizar un poco en esas creencias subconscientes que son, como dice Jen, la raíz de muchos de nuestros problemas. Uf, las creencias subconscientes. A ver, explícanos un poco cómo funciona eso del subconsciente para que lo entendamos mejor. Bueno, imagínate tu mente subconsciente como si fuera el programa maestro de tu vida, ¿no? Es como el software que controla todo, aunque tú no seas consciente de ello. Sistema operativo. El sistema operativo, exacto. Y este sistema se alimenta de toda la información que absorbiste sin filtros cuando eras niño, todas esas ideas, esas experiencias que tuviste en tu infancia y que se convirtieron en tus creencias más profundas. Como una esponja que absorbe todo. Exacto. Y el problema es que muchas de esas creencias, con el tiempo, se vuelven limitantes, nos frenan, nos impiden avanzar. ¿Y cuáles son algunas de esas creencias limitantes que menciona Jen? Pues mira, algunas muy comunes son: el mundo es un lugar peligroso. Esa la he escuchado mucho. Eres demasiado gordo. No eres lo suficientemente inteligente. Ser músico o artista no es una verdadera profesión. En fin, hay un montón de ejemplos. Y esas creencias, aunque no nos demos cuenta, nos van condicionando, ¿no? Totalmente. Y lo fascinante y a la vez frustrante es el conflicto que se genera entre tu mente consciente, o sea, lo que tú piensas y quieres en este momento, y tu subconsciente, con todas esas creencias grabadas a fuego. Claro, es como una lucha interna constante. Exacto. A nivel consciente, puedes decir algo con todas tus fuerzas, pero si en tu subconsciente hay una creencia que contradice ese deseo, la creencia casi siempre va a ganar. ¿Y puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo se da ese choque? Claro. Imagínate que conscientemente quieres encontrar tu alma gemela, quieres tener una relación de pareja plena y feliz. ¿Quién no? Pero en el fondo, en tu subconsciente, crees que no eres digno de amor o que la intimidad te va a hacer daño. O que todas las relaciones terminan mal. O que todas las relaciones terminan mal, exacto. Otro ejemplo. Quieres perder peso, quieres sentirte más saludable y en forma.
Pero subconscientemente te sientes inseguro o vulnerable si no tienes esa armadura de kilos extra. Es como una protección. Una protección, sí. O quieres disfrutar de tu sexualidad, pero arrastras sentimientos de culpa o vergüenza que te inculcaron desde pequeño. Son temas complejos. Son complejos pero muy comunes. Y otro más, quieres viajar por el mundo, vivir aventuras, pero subconscientemente asocias la diversión con la irresponsabilidad. ¿Cuántas veces nos hemos frenado por eso? Muchísimas. Y es que, como dice Gen en el libro, es como tener un pie en el acelerador y el otro en el freno al mismo tiempo. Y para explicarnos la importancia de identificar estas creencias subconscientes, Gen usa una analogía muy gráfica, la del zorrillo muerto debajo del patio. A ver, cuéntanos un poco más de esa imagen. Imagínate que en el patio de tu casa hay un olor horrible, insoportable. Y tú intentas de todo. Limpias, pones ambientadores, perfumas, pero el olor no se va. ¿Por qué? Porque la causa del mal olor, ese zorrillo muerto que está enterrado debajo del patio, sigue ahí. ¡Qué asco! ¿Verdad? Pues con nuestros problemas pasa algo similar. Si solo nos enfocamos en tratar los síntomas, en perfumar el ambiente, sin ir a la raíz del problema, sin desenterrar el zorrillo, el problema va a seguir ahí. Entonces, la clave está en darnos cuenta de que esas creencias están ahí, operando en segundo plano. Exactamente. Esa es la primera llave para poder cambiarlas. Y hablando de personajes que operan en segundo plano, hablemos del gran Bodrio, ese ego saboteador al que Gen le da un nombre un poco más, digamos, amigable. Sí, el gran Bodrio, o Hebe, como lo abrevia Yen. En el mundo del desarrollo personal se habla mucho del ego, pero Gen lo llama así para que nos resulte más cercano, menos amenazante. Y más divertido, porque Gen tiene ese toque de humor que te hace conectar con el tema. ¿Y cómo opera este gran Bodrio en nuestras vidas? Bueno, el gran Bodrio se alimenta de esas creencias falsas y limitantes que mencionábamos antes, esas que se instalaron en nuestro subconsciente cuando éramos niños. Ahí está el culpable. Exacto. Y su objetivo principal es buscar validación externa. Necesita la aprobación de los demás para sentirse bien. Es reactivo, se basa en el miedo y se aferra con uñas y dientes a la zona de confort, a lo conocido aunque no te haga feliz. Es como un enemigo interno que te boicotea constantemente. Totalmente. Y además vive anclado en el pasado, rumiando errores y resentimientos o preocupado por el futuro lleno de ansiedad. Qué agotador. ¿Y cuál sería la contraparte del gran Bodrio, nuestro verdadero yo? Sí, tu verdadero yo, tu esencia, es todo lo contrario al GB. Está conectado con lo que Gen llama la fuente de energía, con esa fuerza vital que nos impulsa a crecer y a ser felices. Me gusta eso de la fuente de energía. Es como una fuente inagotable de amor, de sabiduría, de creatividad. Y tu verdadero yo encuentra su validación internamente. No necesita la aprobación de nadie más. Es proactivo, se basa en el amor y busca constantemente expandir tu potencial. Suena mucho mejor que el gran Bodrio. Sin duda. Y el trabajo está en lograr esa transición, en pasar de estar dominados por el GB a vivir desde nuestro verdadero yo. Y ese proceso, como dice Jen, es como una desintoxicación. Exacto. Cuando empiezas a cambiar tus creencias más arraigadas, es posible que las cosas se pongan un poco difíciles al principio, que sientas resistencia, como si el jibe estuviera luchando por mantener el control. ¿Y tienes algún ejemplo de esa resistencia del jibe? Sí, Gen cuenta la historia de un cliente que decidió renunciar a su trabajo, un trabajo que le daba seguridad, pero que no lo hacía feliz, para perseguir su verdadera pasión. Un cambio radical. Totalmente. Y justo después de renunciar, que empezaron a pasarle cosas raras. Se le pinchaban las ruedas del coche, tuvo un pequeño accidente, se le rompieron las tuberías de su casa. Como si el universo estuviera conspirando en su contra. Exacto. Era como si el hippie estuviera haciendo todo lo posible para que volviera a su antigua vida, a su zona de confort. ¡Qué fuerte! ¿Y al final qué pasó? Pues este cliente, a pesar de todos los obstáculos, siguió adelante, no se rindió, y al final logró construir la vida que realmente quería. Es inspirador, ¿no? Totalmente. Y también cuenta la historia de un productor musical que invirtió todos sus ahorros en crear su propio estudio de grabación. Su sueño hecho realidad. Sí. Y poco después de inaugurarlo hubo un incendio accidental que destruyó casi todo el estudio. ¡Qué mala suerte! Terrible. Pero este productor, en lugar de hundirse en la desesperación, decidió reconstruir su sueño desde cero. Y lo logró. Esas historias nos demuestran que los obstáculos a veces son parte del camino y que no hay que rendirse ante la primera dificultad. Exacto. Y ahora, hablemos de la autopercepción, de esa imagen que tenemos de nosotros mismos, que a menudo está distorsionada por esas creencias limitantes. Sí. Gen menciona algunos ejemplos que me hicieron mucha gracia. ¿Te acuerdas de la historia de su amiga, la profesional exitosa, que después de dar una presentación brillante, se sentía internamente aburrida e insignificante? Sí. Y también habla de gente guapísima que se ve horrible en el espejo y de profesionales brillantes que se sienten ineptos.
Es increíble cómo podemos tener una imagen de nosotros mismos tan alejada de la realidad. Y Gen lo dice muy claro. Es igual de fácil creer que somos asombrosos como creer que somos criaturas horribles. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos? Buena pregunta. Parece que nos sentimos más cómodos en el drama, en la autocrítica, que en reconocer nuestra propia grandeza. Es verdad. Y ahora, vamos a la parte práctica. ¿Qué estrategias nos propone Gen para empezar a abrazar nuestra propia chingonería? Aquí es donde se pone bueno. Empecemos por las afirmaciones. Las afirmaciones sí, he escuchado mucho sobre ellas, pero a veces no sé muy bien cómo usarlas. Bueno, Gen explica que las afirmaciones son frases positivas que repetimos con convicción para reprogramar nuestro cerebro. Como si estuviéramos instalando un nuevo software. Exacto. La clave está en repetirlas con emoción, sintiendo realmente lo que estás diciendo. ¿Y cómo recomienda usarlas? Puedes repetirlas mentalmente a lo largo del día, escribirlas en notas y pegarlas en lugares visibles, o incluso leerlas en voz alta, con energía. Me gusta eso de leerlas en voz alta. Sí, le da más fuerza a la afirmación. Y luego está la importancia de hacer cosas que realmente amamos, de darnos permiso para disfrutar. Fundamentado. Si nos negamos constantemente el placer, estamos reforzando la creencia de que no somos merecedores de felicidad. Y eso nos lleva a la estrategia de encontrar un reemplazo para nuestras reacciones negativas automáticas. Exacto. Todos tenemos patrones de pensamiento y comportamiento que se activan de forma automática ante ciertas situaciones. Sí, como si tuviéramos un botón que se enciende y nos hace reaccionar siempre de la misma manera. Precisamente. Y la idea es identificar esos patrones y elegir conscientemente una reacción diferente, más positiva. O sea, reprogramar el botón. Exactamente. Y otra estrategia clave es evitar las comparaciones con los demás. Oh, eso es difícil. Lo es, pero es fundamental. Compararnos constantemente con otros solo nos lleva a la frustración y la inseguridad. Gen lo dice muy claro. Eres más que suficiente tal como eres. Hay que grabarse esa frase a fuego. Totalmente. Y para soltar esos sentimientos negativos que nos pesan, Gen nos propone un ejercicio muy práctico. Repetir la frase. Aferrarme a sentimientos negativos no hace más que lastimarme a mí y a todos los demás, prohibiéndome disfrutar la vida al máximo. Soy una persona maravillosa. Elijo disfrutar mi vida. Elijo soltar esto. Repetirla hasta que sientas que te liberas de esa carga. Exacto. Y otra cosa que nos limita mucho es la preocupación por lo que los demás piensen de nosotros. ¿El qué dirán? Sí. Gen nos anima a dejar de darle tanta importancia a la opinión ajena y a enfocarnos en ser auténticos. Liberarnos del juicio de los demás. Totalmente. También nos habla de la importancia de tener un ejemplo a seguir, un mentor o un héroe personal que nos inspire. Alguien que admires y que te sirva de guía. Exacto. Y prestar atención a los cumplidos, a esas cosas positivas que los demás ven en nosotros y que a veces nos cuesta reconocer. Porque tendemos a enfocarnos más en nuestros defectos. Y sí, y una estrategia fundamental es seguir lo que nos hace sentir bien, confiar en nuestra intuición. Escuchar a nuestro corazón. Exacto. Dar pasos hacia aquello que nos genera alegría e ilusión, aunque no tengamos todas las respuestas de antemano. Y finalmente, la recomendación de dedicar tiempo al silencio, a la introspección, para conectar con nuestra sabiduría interior. Es fundamental crear ese espacio de calma para poder escuchar nuestra voz interior, nuestra intuición. Y ahora, vamos a hablar del poder de la mente y la entrega. Gen nos dice que tu cerebro es tu esclavo y que la fuente de energía es un sabelodo. Me encanta esa idea. Es que realmente nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Es poderoso, ¿no? Si pensamos positivo, atraemos cosas positivas. Exacto. Y si nos enfocamos en lo negativo, pues eso es lo que vamos a manifestar en nuestras vidas. Y Gen nos anima a tomar el control de nuestros pensamientos. A ser conscientes de lo que pensamos y a elegir pensamientos que nos empoderen, que nos lleven hacia donde queremos ir. Y me encanta el concepto de que tu entrepierna sea tu guía. Sí, es una metáfora muy divertida y a la vez muy profunda. Gen nos anima a recuperar esa espontaneidad, esa alegría desinhibida que teníamos cuando éramos niños. Vivir con más pasión, con más atrevimiento. Exacto. A decir sí a las oportunidades, a probar cosas nuevas, a no tener miedo a equivocarnos. Y también nos habla de la importancia de dar, de ayudar a los demás. De ser generosos. Sí, cuando damos sin esperar nada a cambio, elevando nuestra propia energía y nos abrimos a recibir más abundancia en nuestras vidas. Y ahora, hablemos de la gratitud y la fe. Gen llama a la gratitud la droga que te lleva a la genialidad. Me encanta esa frase. La gratitud es un estado mental poderosísimo. Cuando nos enfocamos en lo bueno, en todo lo que tenemos, nuestra energía se transforma. Nos conectamos con la abundancia del universo. Exacto. Y como dice Wattles, sin gratitud no tienes poder alguno. Wow, es muy cierta esa frase. Totalmente. La gratitud nos da poder.
nos ayuda a manifestar nuestros deseos. Y la fe, que Gen define como tener el descaro de creer en lo que aún no has visto, es el complemento perfecto de la gratitud. Creer en lo que es posible, aunque todavía no lo veamos. Exacto. Y la combinación de fe y gratitud es lo que Gen llama el santo grial de la manifestación. Suena mágico. Lo es. Y para practicar la gratitud, Gen nos propone algunos métodos muy sencillos, el ejercicio de encontrar la frase «esto es bueno porque», incluso en situaciones difíciles, y cambiar la queja por la gratitud. Transformar nuestra perspectiva. Sí. Y también nos habla de soltar el resentimiento hacia nosotros mismos y hacia los demás. Liberarnos de esas cargas que nos impiden avanzar. Exacto. Y Gen comparte su experiencia en la India, donde aprendió a fluir con la vida, a encontrar alegría y lecciones en el caos. Una experiencia transformadora. Sin duda. Y ahora, vamos a la parte de transformar nuestra percepción y superar el miedo. Gen nos dice que nuestra experiencia en la vida depende de cómo interpretamos la realidad. De nuestra perspectiva, de cómo vemos las cosas. Exacto. Y nos recuerda que nuestros errores y desafíos son oportunidades para crecer, para aprender. Para evolucionar. Sí. Pero también es nuestra decisión cuánto tiempo nos quedamos atascados en el dolor y el sufrimiento. Tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos. Totalmente. Y para cambiar nuestra percepción, Gen nos anima a ser conscientes de nuestros cuentos, esas historias limitantes que nos contamos a nosotros mismos. Como si fuéramos los protagonistas de una película dramática. Exacto. Y debemos preguntarnos, ¿qué ventajas obtenemos al aferrarnos a esas historias? ¿Qué ganamos con seguir siendo las víctimas? Exacto. Y una vez que identificamos el cuento y las falsas ventajas, podemos empezar a visualizar una nueva historia, una historia donde somos los héroes, donde somos poderosos y capaces de lograr lo que nos propongamos. Me gusta esa idea de escribir una nueva historia. Es muy poderosa. Y luego, debemos pasar a la acción, empezar a hacer cosas que nos lleven hacia esa nueva realidad. Y hablando de acción, vamos a hablar de la procrastinación. La procrastinación, el enemigo de la productividad. Sí, pero Gen nos dice que en lugar de luchar contra nuestra tendencia a procrastinar, debemos aceptarla y gestionarla. O sea, no frustrarnos si a veces nos cuesta ponernos en marcha. Exacto. Y también nos recuerda que el tiempo es una construcción mental y que mostrar respeto por nuestro tiempo nos ayuda a tener más tiempo. Planificar, organizar, priorizar. Sí, y no tener miedo a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y hablando de miedo, vamos a hablar de cómo superar esos miedos que nos paralizan. El miedo, un gran enemigo. Sí. Pero Gen nos dice que el miedo vive principalmente en el futuro, en nuestra anticipación de lo que podría pasar. En nuestra imaginación. Exacto. Y a menudo, el miedo es mucho más grande en nuestra mente que en la realidad. Nos creamos monstruos imaginarios. Sí, y para desactivar el miedo debemos primero identificarlo, luego separarlo de nuestra identidad, decir, tengo miedo en lugar de soy un miedoso, y finalmente enfocarnos en el presente, en lo que está sucediendo aquí y ahora. Vivir el momento presente. Exacto. Y ahora, hablemos de las relaciones. Gen nos dice que las personas que nos rodean son un espejo de quienes somos. Reflejan nuestras luces y nuestras sombras. Sí. Y debemos aprender a ver esas relaciones como oportunidades para aprender sobre nosotros mismos. Incluso las relaciones difíciles nos pueden enseñar mucho. Muchísimo. Y Gen nos explica que a menudo atraemos a personas que reflejan nuestras propias creencias sobre nosotros mismos. Si creemos que no somos dignos de amor, atraeremos a personas que nos traten mal. Exacto. Y por eso es tan importante trabajar en nuestra autoestima, en amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Y no depender de la aprobación de los demás para sentirnos bien. Totalmente. Y si hay personas en nuestra vida que nos hacen daño, debemos tener la valentía de alejarnos. Poner límites, proteger nuestra energía. Sí. Y para tomar decisiones difíciles, Gen nos habla de la decisión todopoderosa. Ese momento en el que decides con todo tu ser que vas a lograr algo y no te rindes hasta conseguirlo. Como Henry Ford con el motor V8. Exacto. Él tuvo una visión clara, una determinación inquebrantable y no se dejó vencer por los obstáculos. Y nos recuerda que el fracaso es parte del proceso, que todos los que han logrado grandes cosas han pasado por momentos difíciles. Lo importante es no rendirse, seguir adelante. Totalmente. Y para tomar mejores decisiones, Gen nos aconseja practicar con decisiones pequeñas, eliminar la negociación interna y elevar nuestra creencia en lo que es posible. Creer que podemos lograr lo que nos propongamos. Exacto. Y también nos habla del dinero, de cómo atraer la abundancia financiera a nuestras vidas. Un tema que a veces nos genera mucha resistencia. Sí, pero Gen nos dice que debemos ver al dinero como una energía y que nuestra relación con el dinero refleja nuestra relación con nosotros mismos. Si nos valoramos, atraemos abundancia. Exacto. Y si nos sentimos escasos, eso es lo que vamos a manifestar. Y una de las frases que más me gustan del libro es,
Una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar al mundo es mejorarte a ti mismo. Es genial esa frase, porque es verdad, cuando nosotros cambiamos, el mundo cambia con nosotros. Y para cerrar esta inversión en Eres un chingón, vamos a hablar de la entrega y la acción. ¿Qué nos anima a entregarnos al universo? A confiar en que todo lo que deseamos ya está en camino hacia nosotros. A soltar el control, a fluir con la vida. ¿Y cómo podemos practicar la entrega? Gen nos da una guía. Ser honestos con lo que queremos, sentirlo con intensidad, decidir que lo tendremos y comunicar nuestras intenciones al universo a través de nuestras acciones y pensamientos. Y luego, meditar, ser agradecidos, respirar y soltar. Exacto. Confiar en que el universo sabe lo que es mejor para nosotros. Y Gen comparte su propia experiencia de cómo encontró el lugar perfecto para escribir su libro después de entregarse al universo. Es increíble esa historia. Nos demuestra que la magia sucede cuando soltamos el control. Y finalmente, Gen nos da consejos prácticos para patear traseros en la vida. Alejar los malos hábitos, ser conscientes del presente, programar nuestro cerebro con pensamientos positivos, leer nuestro manifiesto personal, buscar ayuda si la necesitamos, cuidar nuestro cuerpo y usar nuestras armas secretas de motivación. Sí. Y nos deja un mensaje final muy poderoso. Date el permiso y los medios, eso incluye el dinero, para ser quien quieras ser sin importar lo que los demás crean o digan que es posible. ¡Wow! Esa frase me da escalofríos. Es una invitación a vivir con autenticidad, a brillar con nuestra propia luz. Totalmente. Bueno, para resumir, en este deep dive, en Eres un chingón, hemos visto la importancia de cambiar nuestras creencias limitantes, de dominar nuestro ego, de cultivar una autopercepción positiva, de practicar la gratitud y la fe, de tomar decisiones con convicción y de entregarnos el proceso de manifestación. Y lo más importante, recordar que tenemos el poder de crear la vida que deseamos. Empezando por tomar la decisión de cambiar y manteniendo una mente abierta. Y ahora, querido oyente, te dejo con una pregunta. ¿Qué creencia limitante vas a empezar a cuestionar hoy mismo para liberar tu chingonería interior? ¿Qué pequeño paso vas a dar ahora mismo para acercarte a la vida que realmente quieres? Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Eres un chingón, aquí en Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima.